Entonces, hoy día lo que nos vamos a centrar, que es algo muy importante y tiene que ver con lo que se va a ver, lo ven el próximo año, y un cambio de mentalidad total, va a ser las transformaciones europeas durante los últimos siglos medievales. ¿Ya? Entendamos que la Edad Media también tiene como etapa, lo que sería Alta Edad Media, Baja Edad Media, donde van a haber muchos cambios, ¿ya? Y principalmente a finales de la Edad Media se van a generar muchos cambios que van a, de alguna forma, influir a cómo vivimos hoy en día, cómo nuestra economía, van a existir muchas instituciones que van a aparecer a finales de la Edad Media, ¿ya? Y de alguna forma van a configurar lo que es nuestro hoy en día, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Al igual como los griegos de alguna forma formaron nuestra forma de, o sea, formaron nuestra cultura con los romanos, aquí en la Edad Media también hay transformaciones culturales que nos constituyen lo que seríamos hoy en día, ¿ya? Y aquí va algo muy importante, entender cómo va a cambiar la mentalidad de las personas, ¿ya? Y también tiene que ver con algo de mucha superstición que existía en la Edad Media, ¿ya? Principalmente con el año 1000, ¿ya? ¿Qué creen que pensaba la gente que iba a pasar el año 1000? Que Claro, se iba a Joaquín, acabar el mundo. claro que se iba a acabar el mundo, que iba a caer la embarrada, como lo mismo pasó como el año 2000. Ah, usted no está, todavía no había nacido el año 2000, ya, pero en el año 2000 también se pensaba lo mismo, que se iba a acabar el mundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pasó el año 1000 y ¿qué pasó? Nada. Entonces ahí como que la gente de alguna forma empieza a tener una transformación en el modo de pensar, porque todo lo que habían pensado que el año 1000 se iba a acabar, por ejemplo, pasó el año 1000 y nada. Entonces la gente empieza de alguna forma a hacer como un clic y empiezan a ver ya se le suman otras cosas como las cruzadas, otras transformaciones, empieza a ser un cambio de mentalidad que va a derivar después lo que es la edad moderna, ¿ya? Pero ahí hay que tener un poco de ojo, porque los cambios se van a producir tanto en mentalidad como en economía, etcétera, etcétera, ¿ya? Claro, como dice el Tristán, era el anticristo el año 2000 y después fue el 2006, también iba a ser un anticristo supuestamente, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día van a ser las transformaciones de la última parte de la Edad Media, ¿ya? Principalmente las que se van a empezar a dar en el siglo XII, ¿ya? A ver, pensé un poquito en las transformaciones de Europa. Yo puse acá que se van a dar desde el siglo XII, desde 1100 en adelante ya, entre las cruzadas, ¿ya? Y se van a dar en distintos ámbitos, como lo puse en este mapa, que van a ser en la cultura, ya sea el arte, en la forma de pensar, en la educación, ¿ya? Porque pensaba un poquito, ¿en la Edad Media alguna vez mencioné de educación? ¿Cómo se educaba a la gente? No, ¿ya? Ojo ahí. Ah, van a empezar a surgir instituciones de educación a finales de la Edad Media. El comercio, ¿hablé de comercio en el feudalismo alguna vez? No, acuérdense que el feudalismo era prácticamente una economía de subsistencia que se producía en el feudo para vivir prácticamente. La vida urbana y rural, que siempre yo hablaba en la Edad Media de que existía solo vida rural en campo, alejado de las ciudades. Y en la política también van a haber muchos cambios que principalmente tienen que ver con quién va a mandar ahora. Yo lo mencioné que los reyes ya no tenían poder, pero ahora, a finales de la Edad Media, van a empezar a ganar mucho poder. Incluso después de las cruzadas, acuérdense que de las cruzadas los señores feudales perdieron mucho poder porque se desgastaron por la guerra, porque mucha gente murió, y finalmente los que ganaron más poder fueron los reyes. ¿Ya? Eso también va a derivar en muchos cambios en la forma de vivir en la Edad Media. ¿Ya? Pero principalmente vamos a ver ahora y nos vamos a enfocar en lo que es un desarrollo agrícola y un crecimiento demográfico. Ya cuando yo hablo de desarrollo agrícola, estoy hablando de formas de trabajar la tierra para producir alimentos. Por ejemplo, zanahoria, eh, lechuga, tomate. Siempre que hablo de agricultura estoy hablando de eso. Y cuando estoy hablando de crecimiento demográfico, estoy hablando de que la población crece mucho. Es decir,
aumenta la cantidad de gente que vivimos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes saben que en los últimos 100 años se ha triplicado o cuadriplicado la población del mundo? ¿Ya? En los últimos 100 años. Si nosotros pensamos en los últimos 2000 años, éramos menos de... Bueno, los últimos 200 años éramos menos de 2.000 millones de personas. Ahora somos 6.000 millones de personas. Eso se conoce como un crecimiento demográfico, ¿ya? Cuando la población empieza a aumentar mucho, ¿ya? Y veamos que en el año 1000, ¿ya? Cuando supuestamente todos se iban a morir, la esperanza de vida era muy baja, ¿ya? Porque la gente nacía y muy probable se enfermaba y moría cuando era bebé, o no podía, o morían en el parto, o morían en la niñez por alguna enfermedad. Imagínense que no existían las vacunas, no existían los medicamentos, entonces la gente moría muy joven, ¿ya? Es decir, si alguien tenía 50 años ya era como un viejito así que hoy día veríamos como de 100 años, prácticamente, ¿ya? Entonces la esperanza de vida era, si tenías 25 años, vos sobreviviste casi, ¿ya? Si tenías 30 años, ya pasaste, viviste la mitad, más de casi toda la vida. Eso tenemos que tener en claro. Entonces, las condiciones de vida eran muy bajas. Ya pensemos que, imagínense, no existían los baños como los conocemos ahora. Entonces, prácticamente las enfermedades uno se enfermaba por cualquier cosa. Entonces, era muy probable que muriera. Entonces, la esperanza de vida era muy baja, ¿ya? Y además que no había una muy buena alimentación, que eso es muy importante porque la alimentación te ayuda a, de alguna forma a crecer, a tener buenas defensas, y esas buenas defensas de alguna forma evitan que uno se enferme. ¿Ya? Entonces, si había gente desnutrida, se podía enfermar y moría rápidamente. ¿Ya? Entonces, la Edad Media, en el año 1000, prácticamente la gente moría muy joven porque no hay muchas enfermedades, muchas malas condiciones de vida. Pero a partir del año 1000 en adelante, va a haber un pequeño aumento demográfico que va a estar directamente relacionado con el aumento de la agricultura y la ganadería, es decir, que hay más comida, ¿ya? Porque si hay más comida, la gente se puede alimentar, se alimenta bien, crece bien, tiene buenas defensas, sobrevive, ¿ya? Entonces, va a haber un cambio en la agricultura que va a mejorar, por ejemplo, que haya más alimento, y ese alimento, de alguna forma, va a hacer que la población crezca, ¿ya? Porque si no hay alimento, la población se muere. Si hay mucho alimento, la población va a ir creciendo. Entonces, ¿por qué se dio de alguna forma, mejoras en la alimentación? Gracias a que existió un desarrollo en la agricultura, principalmente, ¿ya? Van a existir nuevas formas de producir, innovaciones agrícolas. Y uno de los más importantes es el sistema de rotación trienal, ¿ya? Si aquí lo podemos ver un poquito en lo que es esta infografía, ¿ya? Que aquí vemos un campo con un castillo, ¿ya? ¿Qué hacía este sistema? Dividía las zonas de cultivo en tres, ¿ya? Uno que cosechaba de alguna forma trigo, que desgastaban mucho la tierra, ¿ya? Otros que cultivaban avena, cebada y lenteja, etcétera, etcétera. Y otra que no cultivaban nada. Entonces, ¿qué ocurría? La que cultivaban y gastaban mucho la tierra, después la dejaban descansar, ¿ya? Por un año. Y mientras esas descansaban, se producían en las otras dos pedazos de tierra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una producían trigo, en el otro legumbres, y el otro pedazo de tierra se dejaba descansar, ¿ya? Después, el de las legumbres, ese terreno, se deja descansar, ¿ya? En la que había estado descansando se produce trigo, y en la que se produce trigo se producía legumbres, ¿ya? Y después, la que producía legumbres se dejaba descansar. Entonces, así se podía tener comida de alguna forma todos los años, porque por ejemplo, si se cultivaba en un pedazo de tierra siempre, la tierra se iba desgastando y no se dejaba reposar, y finalmente no se iba a poder producir tanta comida. Pero si dividíamos la tierra en tres y había una parte que la dejábamos descansar,
el otro año se podía producir en ese pedazo de tierra. Entonces iba rotando, ¿ya? Entonces un año le toca descansar a uno y al otro, y ese año le tocaba trabajar a los otros dos pedazos de tierra. Después se deja descansar a uno y el pedazo de tierra que estaba descansando volvía a ser cultivado. Entonces había de alguna forma un sistema que dejaba producir más y producir más variedad de productos, algunos que desgastan mucho la tierra y otros que no tanto. ¿Ya? ¿Se entiende cómo va funcionando el sistema este? ¿Ya? Dividimos la tierra en 3 pedazos, uno se deja descansar y los otros 2 se producen alimentos. ¿Ya? Después el próximo año, la que estaba descansando se producen alimentos y una de las 2 que estaba trabajando se deja descansar. Después pasa con la que no descansó, se deja descansar y se van produciendo y se van rotando las tierras. ¿Ya? Fue un sistema que de alguna forma ayudó mucho a que existiera más comida y se va a producir mucho también más adelante, que se va a producir gracias a este sistema más alimento. ¿Ya? Otro cambio que va a ser el arado. ¿Ya? Principalmente va a salir el arado de vertedera o el arado normado, que prácticamente es un arado impulsado por caballos y que por donde es el arado, principalmente el cancho, llega a que la tierra, el agujero que se haga en la tierra sea más profundo, por lo tanto, de alguna forma, la tierra puede respirar más y producir mejor, ¿ya? Entonces, esta innovación tecnológica fue muy beneficiosa para producir más alimento, ¿ya? Y además que se reemplazaron los bueyes por los caballos que tenían más fuerza. Entonces, se empezó a producir más alimento gracias a esta innovación tecnológica. ¿Ya? Otra cosa que fue muy importante fueron los molinos. ¿Ya? Tanto pueden ser molinos hidráulicos por agua o molinos eólicos por viento, que de alguna forma ayudaron a moler el trigo, etcétera, etcétera, los granos, para poder producir mejor. Entonces, esta innovación fue muy importante para el alimento y ahorrar tiempo y producir más. ¿Ya? ¿Alguien ha visto alguna vez un molino? Esos que mueven sus astas por el viento, por el agua, ¿no? Fíjense, aquí se mueve el asta y se mueven como unas tuerquitas, se llaman así, y esas tuercas hacen que se muevan estas piedras y muelen el trigo de alguna forma y después sale el trigo y se puede producir más rápido. Y solo esto gracias a la ayuda del viento, ¿ya? O del agua, que hay algunos que son hidráulicos, ¿ya? No tenía que haber una persona que moviera eso. Por bañarme con agua. ¿Ya? Ya. A ver, consecuencias del crecimiento demográfico. ¿Ya? A ver, como la población creció mucho, ¿ya? La gente ya no podía vivir tanto en los feudos, ya además que los señores feudales habían perdido poder, entonces tuvieron que buscar nuevos lugares para cultivar y para habitar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a existir mucho movimiento migratorio hacia las ciudades que antes habían perdido mucha importancia, entonces mucha gente se va a ir a vivir a las ciudades, y otra gente va a ir a buscar nuevos lugares para cultivar, ¿ya? Entonces va a crecer, Europa va a crecer mucho en lo que es expansión territorial y la gente va a abandonar los feudos, ¿ya? Y aquí va a empezar lo que se conoce como un desarrollo urbano, ¿ya? Un desarrollo en la ciudad. La gente se va a ir a vivir a la ciudad. Principalmente entre los siglos XII y XIII, las ciudades van a obtener mucha importancia, se van a crear nuevas ciudades alrededor de castillos y monasterios, ¿ya? O lugares que tenían mucha actividad comercial. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que las cruzadas había creado nuevas rutas comerciales? En esas nuevas rutas comerciales muchas veces se crearon ciudades y la gente se iba a vivir allá, ¿ya? Empezaron a aparecer ciudades por toda Europa, ¿ya? Alejándose un poco de los feudos, que es muy importante eso, ¿ya? Y esto, aquí vamos a ver un poquito de las ciudades que se van a crear por alrededor de toda Europa, ¿ya? Y si se fijan, van a surgir nuevas rutas comerciales, ¿ya? Y principalmente las ciudades que van a obtener mayor importancia son las que se encuentran en Italia, ¿ya? Porque van a ser un punto que se encuentra al medio de las rutas comerciales hacia Oriente.
con esto de las cruzadas empezaron a conocer un nuevo mundo, empezaron a traer muchas cosas de Oriente, de China, de India, que se vendían en Europa. Entonces, iban en barco, caminos, entonces en los caminos se fundaban ciudades, ¿ya? Y casi todas llegaban a Italia. Y de Italia salían a otros lugares, como ahí vemos París, Marsella, Barcelona, ¿ya? O también habían otros sectores donde se producía mucho, que es el norte de Europa, principalmente. Acá como Hamburgo, que van a haber más rutas comerciales por todas estas zonas. Entonces, van a empezar a surgir muchas ciudades en el norte de Europa y en lo que es la península itálica, que van a tener mucha importancia, ¿ya? Entonces, dentro de las ciudades y estas rutas comerciales, van a surgir una nueva estructura social. Si antes la gente vivía en los feudos con los vasallos y los siervos y los señores feudales, ahora en la ciudad va a vivir diferente, ¿ya? Y en la ciudad van a surgir muchas estructuras sociales como son los gremios. ¿Qué es un gremio? Un gremio es una agrupación de trabajadores de un mismo oficio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si existía un zapatero, existía otro zapatero y existía otro zapatero, todos los zapateros iban a fundar el gremio de zapateros. ¿Cuál era el fin del gremio de zapateros? Enseñarle el arte de la zapatería a otras personas. Entonces, si alguien quería ser zapatero, tenía que ir al gremio de zapateros, donde los zapateros te enseñaban a ser zapatero, y después tú hacías tu zapatería, que estaba apoyada por el gremio de zapateros. Y existían muchos gremios de todas las artesanías que se le ocurran. Por ejemplo, gremio de panaderos. Entonces, ¿quién le enseñaba a un panadero a ser panadero? Iba al gremio de panaderos y el gremio mismo le enseñaba a ser panadero. Entonces, de alguna forma, se iban enseñando entre ellos, ¿ya? Y se iban protegiendo de alguna forma, ¿ya? Entonces, el gremio panadero tenía un problema, todo el gremio intentaba solucionar ese problema, ¿ya? Y además, también van a surgir nuevos grupos sociales, ¿ya? Principalmente los comerciantes, los banqueros y los dueños de talleres artesanales, como van a ganar mucho dinero, van a empezar a ganar mucho poder. Y esos personajes que van a ganar mucho dinero por el comercio, por ser banqueros o ser dueños de talleres, se les va a conocer como la burguesía. Cuando hablamos de burguesía desde ahora en adelante, va a ser la clase que va a ostentar mucho dinero, ¿ya? Entonces la burguesía va a nacer en esta época, ¿ya? Principalmente por el comercio, eso tenemos ojo, porque, y se van a ubicar en las ciudades, ¿ya? Los dueños de los talleres artesanales también, porque van a ganar mucho dinero, y va a ser una nueva clase social que van a ser como los ricos de la época, ¿ya? Va a ser la clase alta, no necesariamente que van a tener poder de alguna forma como los reyes o los señores feudales, pero sí van a tener dinero. Entonces muchos de ellos se van a hacer amigos de los reyes, por ejemplo, no tener el mismo estatus social, pero van a ser amigos de los reyes porque les van a prestar plata a los reyes, o les van a prestar plata a los señores feudales, ¿ya? Entonces aquí van a aparecer nuevas profesiones como los banqueros, ¿ya? Y tiene que ver también con la expansión comercial, ¿ya? Como yo les dije, acá se va de alguna forma a existir una expansión comercial principalmente por lo que es el comercio con Oriente. Y aquí lo vemos, ¿bien? Que aquí van a existir muchas rutas comerciales, ¿ya? Si antes existían los feudos que estaban bien aislados unos de otros, ahora era de moda el comercio, ¿ya? El comercio y los burgueses, la burguesía, de alguna forma impulsaba el comercio, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito de las rutas comerciales. Aquí vemos los dos sectores más importantes de comercio, que es el norte de Europa y lo que es la península itálica. Y ahí vemos que, por ejemplo, de Oriente todo llegaba a Italia, ¿ya? Entonces, todo lo que venía de Oriente, que eran productos como la seda, etcétera, etcétera, llegaba a Italia y de ahí se repartía. Entonces, los italianos eran, las zonas de Italia, las ciudades italianas tenían mucho poder y habitaban mucha gente. Igual lo que es el norte de Europa, ¿ya? Entonces, vemos que de alguna forma empiezan a surgir muchas rutas comerciales y el comercio se empieza a expandir, ¿ya? Y ojo que también esto va a influir mucho que también se van a transmitir enfermedades de otros países que no se conocían, como lo que fue la peste negra. No sé si han escuchado hablar de la peste negra.
una vez que fue una peste que mató a 1/3 de Europa. Una peste que venía desde Europa y llegó a Italia producto de estas rutas comerciales. ¿Ya? Ven, aquí sale que se llevaban seda, perfume y diferentes especies, alimentos, etc. Por ejemplo, en esos barcos llevaban ratas, llegaron, por ejemplo, a Florencia, y desde Florencia empezaron a enfermarse y expandir la enfermedad durante toda Europa. ¿Ya? Entonces, igual Profe, era. ¿Sí, Santiago? que vi una estadística que decía que la peste negra mató a 1/4 de la población mundial. Pues, sí, yo tenía la estadística que era 1/3 de la población europea, pero puede ser perfectamente con 1/4 de la población mundial, pensando que en Europa era una población muy grande. Y también mató en otros continentes. ¿Ya? Así que sí, mató a mucha gente. Imagínense que una de cada 4 personas, según lo que estadísticas que nos dio el Santiago, moría por la peste, que también hizo un cambio de mentalidad. Eso también, porque ahí mató a todos, tanto reyes como sacerdotes, personas ricas, personas pobres. ¿Ya? Ya. Y otra cosa va a ser muy importante, los cambios culturales. Y con esto finalizamos, que van a ser muy importantes porque van a también producir un cambio en la mentalidad de las personas. ¿Ya? Van a haber nuevos avances en el área de educación. ¿Cómo? Va a surgir la universidad medieval, que vemos aquí en esta fotita, en esta pintura. La universidad medieval fue un gran avance para lo que fue la sociedad de la época y las sociedades posteriores. Porque, claro, en la Edad Media, los únicos que sabían leer y escribir eran los sacerdotes. ¿Ya? De hecho, donde se enseñaban eran monasterios. ¿Ya? Los monasterios eran los lugares donde se educaba, y los únicos que se educaban eran los sacerdotes. ¿Ya? Porque los que sabían leer, los otros que no, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los trabajos? Los otros necesitaban solo saber trabajar la tierra y los otros saber ir a pelear. Y los sacerdotes eran los que realmente tenían que, de alguna forma, mantener la educación. Entonces ellos mismos se educaban, los sacerdotes, en los monasterios. Entonces, principalmente la educación estaba resignada solamente a lo que era la iglesia y los sacerdotes. Pero con esto de que la educación, o sea, empiezan a surgir ciudades, empiezan a surgir los gremios, los sacerdotes y los profesores que eran sacerdotes empezaron de alguna forma a hacer gremios, a independizarse, y así empezaron a surgir las primeras universidades medievales, ¿ya? Donde se empezaron a enseñar principalmente cosas de la antigüedad, porque cuando cae Roma, las cosas ya, todos los conocimientos de la antigüedad y la Edad Media no se enseñó mucho eso. Solo los que sabían de los avances de la antigüedad, de Grecia y Roma, eran los sacerdotes, los que estaban en los monasterios. ¿Ya? Pero ahora con esto, de que surge una universidad, todo ese conocimiento que parecía perdido de la antigüedad, ya de los romanos y de los griegos, vuelve a surgir. Entonces empiezan a surgir avances en la ciencia, por ejemplo, ¿ya? Que va a ver más adelante que antes pensaban que en la Edad Media que la Tierra era plana y que Dios estaba al centro de todo, ¿ya? Pero los griegos anteriormente se habían dado cuenta que la Tierra no era plana. Y ahora con las universidades recordar los antiguos conocimientos, se empiezan a crear nuevas teorías como que la Tierra no es plana, que gira alrededor del Sol, ¿ya? Entonces es muy importante esto de la universidad porque la educación de alguna forma empieza a surgir de nuevo. Y esto va a impulsar a lo que eran las ciencias, ¿ya? Y también ojo ahí, porque las ciencias también fue muy mal visto en lo que era la Edad Media. ¿Ya? Si salía un científico, alguien que había descubierto algo y que no estaba acorde con lo que pensaba la Iglesia Católica, se le acusaba de brujo, de brujería, de hechicería. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la química, ¿ya? La química era muy mal vista porque hacían cosas, por ejemplo, que se pensaban imposibles para la época. Entonces, y la religión decía que eso era imposible. Entonces, la misma religión los acusaba de brujería y muchas veces los quemaban o se les obligaba. Había casos de, por ejemplo, que a las mujeres se les acusaba de brujería y decían ya, se le amarra una piedra a los pies y se le tira al río. Y si sobrevive, era bruja. Y si no sobrevive, no era bruja.
Así se veía prácticamente, era lo que era la Inquisición, ¿ya? Entonces, era muy importante eso. Y también en las artes fue muy importante porque se empezaron también a crear nuevas formas de arte, como lo es el gótico, que lo vemos en esa foto de ahí, ¿la ven? ¿Ya? Este tipo de arquitectura también se empieza a recordar en lo que era el arte de la antigua, los griegos y los romanos. ¿Ya? Entonces, muy importante, de alguna forma, este renacer cultural, porque este renacer cultural va a dar influencia que se cambie de esta Edad Media, que era muy religiosa y creía todo que Dios está en el centro, a una sociedad más secularizada, más separada de Dios y con muchos avances científicos más adelante, ¿ya? Y esos avances científicos van a derivar finalmente en lo que somos hoy en día, ¿ya? Donde ya la ciencia tiene todo lo basamos prácticamente en lo que es la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Entonces, súper importante